Y recibimos a Juan Cruz Eguivegui. Él trabaja en Dirección de Relaciones con la Comunidad. ¿Cómo está, Juan Cruz? Bienvenido. Hola, buenas tardes. Bueno, vamos a hablar de un tema que ha tenido muchas consultas, que es el tema de los llamados telefónicos, con que hay deudas, que llaman de un estudio jurídico. La gente se asusta, primero porque no sabe si esa deuda es verdad o no, no saben si están recibiendo un llamado por una estafa. Contanos un poco. Como bien vos decís, son habituales este tipo de consultas. La gente llega asustada porque le mandan mensajes agresivos que le quieren embargar el televisor o la heladera porque existe una supuesta deuda, que más allá de que la deuda exista o no, hay ciertos pasos que hay que seguir para realizar, por ejemplo, un embargo. Claro, también te llegan por mail estas cosas. Llegan por mail, llegan por teléfono, la gente que va a presenciar a la oficina, son habituales. Y como te decía, lo importante es conocer si la deuda primero existe o existió, porque puede ser que haya pasado tanto tiempo que se encuentre prescripta, que ya no exista más, o que sea una especie de estafa, que la deuda no exista, y que estén tratando de engañar a la gente con estas amenazas para que por miedo paguen una determinada suma de dinero. Claro, porque uno por ahí te llega, y los otros días una señora me comentaba, yo no me acuerdo si cuando di de baja el teléfono hace 20 años me quedó una deuda y me agarró la duda y le empecé a dar datos. ¿Qué hay que hacer y qué no hay que hacer cuando recibimos este tipo de mails, de llamados, de contacto? Bien, lo que no hay que hacer es pagar sin saber bien qué se está pagando, porque esa plata es prácticamente imposible recuperarla si fue una estafa, por ejemplo. Lo que hay que hacer es pedir un detalle y evolución de la deuda, es decir, el origen de la deuda, cuál es el capital de la deuda, el capital inicial, que corresponde a intereses, todas cuestiones que van integrando y van haciendo al monto final. O sea, a mí me llaman por teléfono, te llamo del estudio tal, tenés una deuda, te vamos a embargar, si no depositas, yo, ¿ahí qué hago? Ahí te tratas de comunicar, si es con esa persona, primero lo ideal sería, podrían pasar por la oficina de Defensa del Consumidor en Chacabuco 383, que nosotros podemos averiguar si esa empresa realmente existe o si es una estafa. O sea, antes de cortar, decir de dónde sos. Exactamente, de dónde sos, o acompañame ese documento que vos tenés que dice que yo debo, porque ellos deben tener algún documento. Nos pasa mucho, por ejemplo, con gente que compró electrodomésticos sí, en Garbarino, que Garbarino se fue, que la gente no pudo pagar más, no porque no quisiera, sino simplemente porque no podía, no sabía cómo. Después lo que hacen muchas empresas es vender esa deuda, venden las deudas a estudios jurídicos, pueden ser, que se encarga de cobrar las mismas. Son fideicomisos, Claro. por ejemplo, muchos fideicomiso Frankel hay uno, y ellos tienen que tener, la empresa cuando le vende la deuda, les tiene que dar el documento que contiene la misma. Entonces la gente debería pedir ese documento, que es básicamente el origen de la deuda. Claro. Es Y en esos casos, digamos. bueno, una vez que uno comprueba que la deuda existe, ahí sí. Exactamente. Pagar exactamente, si la deuda existe y no está prescripta, es decir, no pasó tanto tiempo como para que la deuda haya dejado de existir. Eso es según el artículo que uno deba, hay una prescripción. La prescripción es a los 5 años, es la prescripción genérica. Si pasaron 5 años, a mí nunca me la reclamaron y nunca recibí ninguna notificación judicial ni nada, esa deuda prácticamente prescribe, no existe más. Bien. Distinto es que me haya llegado algo en el interín, que haya suspendido ese plazo, ahí no prescribiría, sino que esos plazos se van suspendiendo o reiniciando. Por eso, lo que nosotros recomendamos es no pagar sin saber qué estoy pagando, porque puede ser una estafa tranquilamente. Claro, claro. Ahora, cuando ya allí en la Oficina de Defensa del Consumidor empiezan a recibir gran cantidad de llamados de estas denuncias, es porque, bueno, se han activado, no se sabe si son verdaderas o no, y hay que ver el origen de la deuda. Nombramos el tema de Garbarino porque han sido de las consultas más recurrentes. Exactamente, Garbarino es una empresa que se fue, como Musimundo también, que se han ido. Relativamente intempestivamente se han ido, la gente no ha podido pagarla porque no le han brindado los canales para hacerlo, los medios para efectuarlos, y bueno, la gente se le ha ido generando una deuda que la empresa ha vendido a otras y le están reclamando a la gente, básicamente.
Claro, Nosotros pero es bueno saber si pasaron 5 años, si esa deuda ya prescribió, bueno, no la tengo que pagar porque es una vivada de ese estudio, ¿no? Exactamente, sí. ¿Y con qué uno concurre ahí a la oficina? ¿Con qué datos, qué cuestiones? Nosotros ya con que la persona vaya con su fotocopia del DNI y bueno, nosotros hacemos completar un formulario de denuncia que se llama, podemos citar a la empresa que le está reclamando la deuda mínimamente por deber de información. O sea que la persona con fotocopia de su DNI ya solamente podría iniciar el reclamo administrativo. Después, a lo largo de las audiencias, se va a poder pedirle a la empresa o a la persona que integre, que acompañe un contrato, que acompañe algún comprobante de la deuda, lo que fuere. Pero la gente ya con una copia de su DNI podría iniciar tranquilamente el procedimiento administrativo. Para saber si prescribió o no prescribió, eso en un comienzo. Exactamente. ¿Eso se encargan ustedes? Sí, sí, nosotros podemos corroborar eso. Cuanto más documentación traiga la persona, por ahí es mejor para nosotros. Pero simplemente con el DNI podríamos ya citar a la empresa y que la empresa dé esa información porque es quien está en mejor posición para hacerlo. ¿Y si la empresa no está más, no existe más? Si la empresa, la que le está reclamando la deuda no existe, no, la persona no debería pagar nada. Claro, pero con esto que decís, venden la deuda. Sí, nosotros citamos al que reclama, al último. Bien. Al que está reclamando. Por eso cuando uno atiende ese llamado es importante decir de dónde me están llamando. Sí, generalmente a la gente no la llaman, sino que le mandan mensajes y abajo figura el estudio o es una agencia de cobranza que suelen funcionar como estudios jurídicos, que está reclamando esa deuda. Bien, y ahí figuran todos los datos y ustedes se contactan. Exactamente. A la gente le da miedo esta situación. Dice, sí. Estoy siendo víctima de una estafa, no sé qué hacer, no me paran de mandar mensajes o no me paran de mandar mails. A ver, el miedo y la desesperación empieza en las personas. Sí, y son mensajes que, bueno, por ejemplo, el otro día fue una señora muy asustada porque le habían comentado que al día siguiente iba a ir la policía y le iban a sacar la heladera o el televisor. Son muy intimidantes los mensajes. Son intimidantes y son mensajes que están prohibidos por ley. Todos estos mensajes que tengan apariencia de judiciales, que digan embargo o que digan un monto que no existe, por ejemplo, están prohibidos por la Ley de Defensa del Consumidor. ¿Cómo deberían avisarte? Deberían avisarte, podría ser por carta documento, podría ser por un mensaje, realmente un mensaje no intimidante o que no tenga apariencia de reclamo judicial. Señor, DNI, nombre, DNI, debe el origen de la deuda, que fue por una compra de, por ejemplo, un dispositivo móvil en tal lugar, tal día. Cuanto más completa la información debería ser legal, es que esté capital primero, o sea, cuál fue el monto original, los intereses que se fueron devengando, sean resarcitorios, sean punitorios, honorarios, por ejemplo, puede ser que si intervino una agencia de cobranza quiera cobrar un plus por haber intervenido. ¿Y las deudas que llegan son abultadas ustedes en esta experiencia que han tenido? Sí, hemos tenido deudas que a la persona la mandan al veraz por 600 pesos o deudas de millones de pesos. Debe depender mucho del caso. Y ahí si ustedes constatan que realmente la deuda existe y que ese estudio jurídico es válido, ahí hacen el nexo con esta... Exactamente, se hace una audiencia de conciliación, citamos a la empresa va, puede ofrecer un plan de pago, puede ofrecer condonar intereses, es decir, una quita de intereses y darle a la persona un plan de pago y la persona se va segura o se va tranquila, mejor dicho, de que lo que pagó está estipulado en un acta, que al finalizar el mismo le van a otorgar un libre de deuda. No es menor todo lo que estás contando. No, porque... son situaciones de la vida cotidiana, que como vos bien decís, 2 negocios de pronto cierran, se van de la ciudad, la gente quedó con esa deuda y no supo qué más hacer. Hay consultas que nos han llegado, Mili, ¿qué nos dicen? Nos dicen, buenas tardes, una pregunta sobre lo que están hablando. Cuando tenés un crédito que no pudiste pagar más, ¿también prescribe a los 5 años? Depende el momento en el que, es decir, la prescripción opera desde el vencimiento de la misma, de la obligación. Si, por ejemplo, yo me comprometí a pagar un crédito de 24 cuotas, cuando venza la cuota 24, de ahí empiezan a correr los 5 años si no me dio si no te llegó una intimación. Claro, exactamente. Si te llegó una intimación, no. Exactamente, desde que la
Obligación, desde que la deuda empieza a ser obligatoria, empieza a correr el plazo de la prescripción. De todas formas, si tiene alguna duda, que se acerque Sí, a obvio. Chacabuco. 383, planta baja, de lunes a viernes, de 8 a 14 De 8 a horas. 14. Que ¿Qué más, traiga- Mili? Dicen, ¿me podrían decir si Flow tiene un WhatsApp para jubilados? Porque me piden plata para darme la rebaja y un número de cuenta bancaria. No. No. Eso tiene toda la pinta de que es una estafa. No existe un WhatsApp que sea exclusivo para jubilados o un WhatsApp que sea exclusivo para... Y que te para devuelvan personas el y que- dinero a tu no, cuenta, menos. Es muy raro, no. No. Generalmente en la factura figura un 0800, que es al cual la persona tiene que comunicarse y no por otras vías. Es raro que las empresas se comuniquen con las personas Para ofrecerte... para ofrecer algo. Generalmente las personas esperan que las empresas, esperan que las personas se comuniquen por los canales oficiales. Eso tiene Claro. toda la pinta de estafa. Bueno, y no y recomendamos. en el centro hay una oficina que se En el pueden centro hay una acercar oficina, exactamente. personalmente para chequear todo Sí, mucho está ahí mejor. En Rodríguez, esquina Pinto, creo que está ahí casi. Sí, está, por ¿no? ahí, Sí. en calle Rodríguez. En calle está. Rodríguez. ¿Qué más, Mili? Dicen, hoy me llamaron por teléfono y me marca posible fraude y en rojo. Decidí no atender. Claro, algunos Está teléfonos... muy bien. Sí, hay celulares, sean de marca que conozca yo, Samsung o iPhone, que hay números que la gente denuncia y que hay un registro para denunciar ciertos números de teléfono que al juntar determinada cantidad de denuncias claro. avisan que es un posible fraude o spam, figura a veces. Sí, spam. No recomendamos atenderlo porque por algo están siendo denunciados esos números. Claro, bien. ¿Qué más? También nos dice Norma que quisiera preguntar, mi marido tenía un postner a su nombre y él falleció. ¿Eso queda caducado? Sí, qué buena pregunta. Tenía un postner, por ahí se podría acercar a la Cámara Empresarial para consultar Sí, por creo ahí. que no está más ahí. Creo que se Porque mudó, pero... nosotros por ahí no podríamos pedir información porque si tiene un postner es porque tiene alguna actividad comercial, lo excluye de lo que es el carácter de consumidor final, no podemos iniciar nada nosotros Claro. en la oficina. Por ahí no a través del sabría. contador, ¿no? Sí, por ahí atrás del contador, sí. A través del contador lo podría hacer. ¿Qué más, Mili? Nos preguntan por último, las empresas fantasmas que te debitan por el banco y después en el banco no saben quiénes son, porque alguien dio los datos, dicen. ¿Cómo hacer con esto? Empresas fantasmas, lo que recomendamos hacer siempre que hay un débito que se generó por X motivo, citamos nosotros al banco, citamos a la tarjeta y lo que le recomendamos a la gente es que vaya al banco y pida un stop debit, se llama, que le dejen de computar ese débito. Tiene que ir haciéndolo mes a mes porque eso se vence al mes, digamos. Yo hago el stop debit, este mes no me lo debitan, pero el mes siguiente lo van a volver a debitar. Yo haría el stop debit, lo pediría todos los meses hasta que se resuelva el problema a través de la oficina. Podemos citar al banco, podemos pedir más información que por ahí es la que le dan a la gente en una instancia administrativa. Claro. Bueno, Juan Cruz, te hemos exprimido en el buen No hay sentido problema. porque siempre está bueno conocer y sobre todo en estos momentos donde comunicaciones, mails, llamadas, estafas, todo está a la orden del día y a lo mejor alguien tiene una deuda fehaciente, pero en estas circunstancias la gente se asusta. Saber que hay un organismo, que lo tenemos aquí, que es gratuito, que ustedes tienen, hay abogados, hay mediadores y hay que utilizarlo, ¿no? Exactamente. La oficina está en Chacabuco 383, planta baja. Atendemos de lunes a viernes de 8 a 14 horas y se pueden comunicar ya sea presencialmente en dicho lugar o a través del teléfono 0800-333-0477 o en la casilla de correo que es omic@tandil.gov.ar. Muy bien. Todo el tiempo la gente nos escribe y nosotros copiamos y se los enviamos en los cortes, siempre les mandamos la información. Muchas gracias. Muchas gracias. No, Juan Cruz Eguibegui estuvo aquí desde la Dirección de Relaciones con la Comunidad, para aprender un poquito más acerca de nosotros que somos los consumidores. Pausa,